Hola chicas, algunas de vosotras seguramente habéis desempolvado aquella máquina de coser que era de vuestra abuela, algunas a lo mejor os habéis comprado una máquina nueva. El caso es que la tenemos a lo mejor por el medio del salón y necesitamos que esté un poquito más oculta y que además no nos coja el polvo. Pues vamos a hacerle una funda para tenerla ahí, que no estorbe a la vista y que además la proteja un poquito. Quizás sea un poquito entretenido, pero merece la pena porque al fin y al cabo es nuestra máquina de coser. Así que venga, os animo. Vamos a utilizar todas estas telas. Una loneta para la parte exterior, una tela de lunares de algodón que voy a utilizar yo para el forro, podéis utilizar una tela lisa puesto que tampoco se va a ver mucho, una bota adhesiva, es una bota que se adhiere con la plancha, tiene en este caso un poquito de pegamento y se nos va a fundir con la tela. Un trocito de tela que coordine para hacer los bolsillos y bueno, pues retalitos que tengamos de adornos, de cintas, de pasamanería que queramos decorar. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra máquina de coser. Vamos a necesitar una tapa lateral, vamos a medir el ancho de la parte baja, que son 20 centímetros, el ancho de la parte alta, que son unos 15 centímetros, y el alto de nuestra máquina de coser, que son 29 centímetros. Con esto vamos a trazar el patrón del lateral. Por otro lado, vamos a medir el largo de nuestra máquina de coser, que son 40 centímetros, pero hay que tener en cuenta estos 2 centímetros que sale el botón. Así que tendremos 42 centímetros, vamos a hacer 43 para que sea un poquito más largo. Y el alto, que van a ser 29 centímetros. Pero tendrá que haber una pieza que rodee toda esta parte. ¿De acuerdo? Pues entonces necesitaremos una tapa lateral, otra tapa lateral y una pieza para que la envuelva. Vamos a preparar el patrón del lateral de la máquina de coser. Hacia acá teníamos 29 centímetros en la parte alta, lo que medía de alto, y lo que medía de ancho máximo 20 centímetros. Habíamos dicho que tenía 10 centímetros en los que sobresalía un poquito más y luego ya se estrechaba hasta los 15. No tendremos nada más que redondear un poquito estas esquinas y ya tendremos el lateral de nuestra funda y lo recortamos. Ahora tendremos que medir cuánto es esta distancia todo alrededor de nuestro patrón, que nos va a dar 68 centímetros. Vamos a darle luego para las costuras en total 70 centímetros. Así que vamos a necesitar la pieza que da la vuelta a nuestra máquina de coser, que va a ser de 43 de largo como habíamos dicho y 70 para dar la vuelta a toda la máquina. Aquí tenemos las piezas laterales, veis que les hemos dejado 1 centímetro de costura a cada una para los dos lados de la máquina y la entretela de pegar que la hacemos exactamente de la medida del patrón. Así cuando la planchamos, se plancha por el revés, nos deja 1 centímetro a todo alrededor, que es por donde vamos a coser para que luego no se nos queden muy gruesas las costuras. Por otro lado vamos a tener la cubierta, que es, hemos dicho, de 43 por 70, todo va a depender de vuestras medidas de la máquina de coser, por supuesto, a la que le dejamos también 1 centímetro de costura. Y nuestra bota, que se pega 1 centímetro más cortito todo para las costuras, como os he dicho. Vamos a cortar también una pieza de color coordinado de 43 centímetros por 30, la vamos a poner doblada, que va a hacer las veces de nuestro bolsillo frontal y es lo que vamos luego a adornar. Yo he elegido de mi caja de recortes pues estas cintas que me van a quedar pues muy bonitas y las voy a hacer esta combinación. Vamos, esto ya por supuesto como cada uno le guste y según lo que tengamos en casa o lo que nos apetezca, más moderno, más clásico, y así es como lo voy a coser yo. Coseremos los adornos a la pieza del bolsillo y luego lo colocaremos sobre la pieza central. En una de las piezas laterales vamos a colocar también un bolsillo
para guardar nuestro pedal. Este va a ser un bolsillo más disimulado, sin adornos, y vamos a cortar del ancho del lateral, que eran 20 centímetros, y 30 centímetros porque también lo vamos a doblar. Vamos a colocar aquí el bolsillo y lo vamos a prender para coserlo todo junto. Sujetamos bien y aquí guardaremos el pedal de la máquina. Vamos a cortar exactamente las mismas piezas para el forro, 2 laterales y una central. Y ya tenemos cosidas las cintas. A mí las cintas de calado y estas de bodoquitos me gusta coserlas con un zigzag pequeñito porque parece que lo agarra mejor. Mirad qué bonito. Ya hemos planchado la guata a la pieza central, la doblamos así un poquito por la mitad y vamos a colocar el bolsillo al revés. El bolsillo al que ya le habíamos puesto los adornos. Lo vamos a fijar solamente a una parte de las dos, la otra que tiene que quedar libre. Y ahora ya vamos a unir las otras dos piezas a los laterales. Empezamos con esta, que es la que habíamos puesto para el bolsillo del pedal. La colocamos así y vamos a unir todas las partes. Ponemos alfileres siguiendo la forma. Ya podemos ir quitando estos del bolsillo porque ya lo tenemos sujeto. Luego vamos a coser por el borde justo donde hemos planchado la guata. Ya tenemos uno de los laterales y vamos a poner el otro lateral. Este ya no tiene bolsillo. Ya hemos puesto todos los alfileres y veis que ya, si le damos la vuelta, tenemos casi armada la funda. Con este bolsillo y el bolsillo lateral. Ahora vamos a ir a la máquina a coser todo esto y lo vamos a hacer igual con el forro exactamente. Con una puntada un poco larga, sobre el 3,5 más o menos, vamos a coser al borde de nuestra entretela. Y también cosemos los laterales del forro. Ya tenemos nuestras dos piezas cosidas, la del forro. Damos la vuelta, ¿veis? Y la de nuestra tapa. Para que no nos quede tan abierto le vamos a hacer unas divisiones que además nos resultarán más prácticas. Y vamos a marcar pues, un poquito la medida que queramos, 2 divisiones con el boli de la plancha, por supuesto, y así nos servirá para guardar alguna otra cosa más separada. Y coseremos por aquí, cogiendo solamente la parte esta, ahora directamente en la máquina. Nos vamos ahora a coser sobre las líneas. Un poquito de cuidado aquí en los bodoquitos, que queda un resalto muy grande. Y aquí rematamos y nos vamos al otro bolsillo, al otro lado del bolsillo. Una vez tenemos cosida la parte exterior y el forro, tenemos dos opciones. La primera sería meter el forro dándole la vuelta dentro de la funda y ponerle un bies en el bajo para rematarlo. Tenemos la segunda opción, que sería hacerle una abertura en esta parte para poder coger el asa de la máquina y transportarla con la funda puesta. Si queréis hacer la primera opción, solamente tenéis que meter el forro encajadito dentro y ponerle el bies. Ahora vamos a explicar la segunda opción. Doblamos nuestro forro por la mitad y marcamos en la parte superior
la medida en la que se encuentra nuestra asa. Yo lo he medido y tengo 10 centímetros desde el borde. Mi asa mide 15 centímetros, le voy a dar un par de centímetros más para que tenga holgura, y es decir 17. Y en esta zona vamos a dibujar un pequeño rectángulo. Esta va a ser la abertura para sacar el asa. Haremos una costura a todo alrededor y luego cortaremos los piquitos así y esta línea. Así que ahora en principio vamos a hacer esta costura unida con la parte exterior. Tenemos que situar nuestra funda derecho con el forro. Vamos a situar perfectamente las costuras unidas en su posición de las dos partes, del forro y del delantero. Y vamos a encajar las piezas exactamente igual. Ya veis que aquí nos queda el rectángulo que vamos a abrir. Y ahora tenemos que coger las dos piezas. Primero ponemos unos alfileres, pero yo os recomiendo que lo hilvanéis todo alrededor porque no podemos desplazar una pieza con respecto de la otra y lo vamos a coser mucho mejor. Así que ponemos los alfileres y ahora lo vamos a hilvanar. Hilvanamos por todo alrededor. Está un poquito escondido, nos va a costar a lo mejor un poco, pero se accede bien porque es ancho. Y yo os aconsejo que en este momento comprobéis que la funda encaja perfectamente con la máquina y que esta ranura va a quedar en su posición antes de cortar, que ya no tendría remedio. Bien, pues ahora vamos a coser el rectángulo marcando muy bien las esquinas. Vamos despacito y en las esquinas no nos podemos ni pasar ni quedar cortos. Dejamos la aguja clavada y giramos. Dejamos la aguja clavada y volvemos a girar. Damos marcha atrás para rematar. Y perfecto. Bien, pues ahora ya queda queda un poquito más de miedo. Vamos a darle un cortecito aquí. Y hacemos la ranura. Llegamos hasta aquí y hay que darle a las esquinas. Hasta la esquinita. ¿Veis? Nos queda un triangulito que eso nos permitirá hacer el cuadrado exactamente con las esquinas perfectas. El otro lado. Y ahora vamos a dar la vuelta por el agujero. Nuestro forro lo vamos a meter hacia adentro. Ya veis que nos queda perfectamente el rectángulo. Y el forro por dentro en su posición adecuada. Ahora solamente tenemos que colocarlo bien asentado con las costuras y con todo, y le pondremos el bies abajo. Pues vamos poniéndole alfileres por todo alrededor para sujetarlo bien y asentar también la parte de la ranura. Aquí le vamos a pasar un pespunte a la máquina para que no se mueva y empezaremos a poner el bies en la parte inferior. A mí me gusta colocar el bies desde la parte interior primero. Veis que la tira del bies está planchada, pues vamos a coser por este trocito que está en la raya marcada y vamos a ir colocándolo así. Yo lo coloco en dos veces, primero hago esta costura, luego lo doblo y hago la otra costura. Esto si queréis que se nos quede visto el bies. Si lo queréis escondido habría que hacer así y empezaríamos desde el otro lado. Pero vamos a hacerlo de esta forma.
Vamos colocando los alfileres y nos vamos a la máquina. Ahora que llegamos al final del bies, vamos a doblar el inicio así en ángulo 45 grados y vamos a poner este otro sobre él. ¿Veis? Así recto. De forma que luego cuando lo giremos, pues nos va a quedar uno sobre otro en diagonal. Vamos a colocar el prensatelas pegadito al borde de nuestra tela y vamos a centrar la aguja de forma que nos quede por la línea del bies. Vamos a desplazarla un poquito más a la derecha y hacemos una puntada un poquito grande, sobre el 3 más o menos, y vamos a coser. Ahora vamos a pasarle al borde de la ranura vamos a hacerlo despacito porque está un poquito difícil y vamos a desplazar nuevamente la aguja ahora para situarla al lado de la ranura. Ya hemos cosido el bies y vamos a darle la vuelta hacia adelante, veis cómo queda rematado, y le vamos a ir poniendo alfileres. A mí me gusta coser en la parte exterior la segunda porque así me queda la línea por arriba pues más bonita que si no, a veces por atrás queda un poquito más fea, ¿eh? A veces nos salimos un poquito y así pues me aseguro de que queda perfectamente en su sitio. Pues vamos a ir cosiendo el borde de nuestro bies. Pues ya tenemos nuestra funda lista. La probamos así y sacamos por aquí el asa para poderla transportar. Tenemos aquí a este lado para guardar el pedal y aquí pues podemos poner nuestros cacharritos de patchwork, las tijeras, pues así lo que nos guste. Bueno chicas, ya habéis visto que es un poquito entretenido, vosotras podéis simplificarla, quizá podéis quitarle la ranurita para el asa o alguno de los bolsillos si no os interesa, o decorarla a vuestro gusto. Yo me han gustado las puntillas, pero podéis hacerlo de otra manera. Pero bueno, en cualquier caso tenemos una funda para la máquina de coser, que es lo importante, y bueno, pues espero que la hayáis disfrutado. Hasta la próxima.